La antropología filosófica es una disciplina relativamente novedosa si se tiene en cuenta la escala temporal de la historia del pensamiento y los saberes humanos. Su origen tuvo lugar en Alemania a finales de la segunda década del siglo pasado. Es decir, se trata de una disciplina de aproximadamente un centenar de años. Las obras constituyentes o fundacionales de esa rama del saber filosófico son El puesto del hombre en el cosmos, de Max Scheler, y Los grados del orgánico y el ser humano, de Helmut Plessner. Sendos libros aparecieron en 1928. Alrededor de ese año, Ernst Cassirer culminó la publicación del proyecto que tituló Filosofía de las formas simbólicas, comenzado en 1923 y culminado en 1929. Se suele admitir que esos tres filósofos instituyen con esos trabajos la antropología filosófica. Los dos primeros realizan una filosofía de lo que Hegel denominó el espíritu subjetivo, y el tercero extiende la metodología de los dos primeros al terreno del espíritu objetivo o cultura. Los trabajos de esos tres filósofos fueron vistos como novedosos, no porque antes la filosofía no hubiera tematizado al ser humano, lo hizo al menos desde el giro antropológico socrático. La razón de la novedad por la que la antropología filosófica se constituye como disciplina es metodológica. Y en razón del nuevo modo de proceder se distingue la antropología filosófica de un enorme caudal de conocimientos en torno al ser humano que desde Aristóteles hasta Kierkegaard y Nietzsche, es decir, hasta la generación inmediatamente anterior a la de los fundadores de la antropología filosófica, se denominaba psicología racional, psicología filosófica o sencillamente estudios psicológicos. Así lo hablan Nietzsche y Kierkegaard, de estudios psicológicos. Lo característico e idiosincrático de la antropología filosófica corresponde al método y no tanto al contenido, puesto que ese modo de considerar lo humano puede ejercerse respecto de diferentes temas, también respecto de los temas sobre los que trató la filosofía acerca del hombre elaborada con anterioridad al siglo XX. Uno de esos temas era la sustancialidad o simismidad biopsicológica humana. La objetivación de esa naturaleza y su distinción de la de otros seres vivos fue inaugurada y llevada a cabo por los grandes socráticos, Platón y Aristóteles. Ese último denominó psique al núcleo sustancial de los seres vivos y fundó la psicología, el logos o discurso acerca de la psique, que entiende no como una cosa, sino como una concurrencia de causas. Cuando afirma que, cito, el alma, psique, es causa y principio del cuerpo viviente, y por más que las palabras causa y principio tengan múltiples acepciones, el alma es causa por igual sobre las tres acepciones definidas. Ello es, en efecto, causa en cuanto principio de movimientos, del movimiento mismo, en cuanto fin y en cuanto entidad de los cuerpos animados. Esa cita de Animados 4. Según eso, el alma no es una cosa, o mejor dicho, su carácter sustancial no es cósico, puesto que una causa no es lo mismo que una cosa, y en modo alguno las causas son cosas con una determinada efectividad. Que no lo son se advierte tan pronto como se nota que donde está una cosa no está la otra. Las cosas son externas entre sí. Más aún, la disensión espaciotemporal, la exterioridad respecto de otra sustancia, respecto de las propias partes, es el rasgo esencial de las sustancias materiales, y entre ellas de los organismos vivos. Donde está una sustancia material no puede estar otra. Pero con las causas no sucede lo mismo, pues donde se da una causa ha de darse, según Aristóteles, al menos otra. Unas se imbrican en otras, están en otras. Por ocurrir conjuntamente son concausas entre sí, y no meros momentos de una misma y única causalidad. La multiplicidad de cosas no es la multiplicidad etiológica, porque las causas se requieren entre sí, se coimplican, son concausas, sin aitía. Por eso, varias causas no son varias cosas distintas, sino diferentes modalidades irreductibles de actividad que, sin embargo, operan en un mismo ser, constituyendo así su naturaleza. Cada causa es una modalidad activa de contribución a aquello que es, a lo que denominamos sustancia. Y por eso se puede afirmar que, 1. La sustancia se resuelve en causas irreductibles y concurrentes entre sí, que, 2. Esas causas son, por tanto, a prioridades respecto de la sustancia que objetivamos, por lo que las diferentes causas concurrentes son modalidades diversas del prius, de lo a priori en un sentido real y no trascendental kantiano. Y 3, también que las causas son la analítica del ser de algo, lo que hace que sea totim en iné, ese algo, su esencia.
Pues bien, la psicología clásica viene a ser una etiología de los seres vivos, es decir, un análisis de la necesaria concurrencia causal que está en el origen o que se constituye como génesis de lo sustanciado. Por eso la psicología filosófica en sentido aristotélico es un estudio de la naturaleza viva. Y ese es el sentido del término griego physis, de los tratados perifíseos o de natura. Respecto de una sustancia, cada modalidad causal podría decir ex me natus est, es decir, lo sustanciado es su hijo y la natura es ese lo que nace o surge de la concurrencia de diversas e irreductibles modalidades de actividad necesarias para algo. No obstante, el influjo de Platón en el filosofar aristotélico es sumamente acusado, y eso explica que muchas de las vacilaciones de los sexos aristotélicos, particularmente los libros de la metafísica sobre la sustancia, en los que les agirita duda acerca de si la sustancia se resuelve en las diversas modalidades concurrentes de causalidad o si ésas se subordinan al acto formal, que es la sustancia como entelegeia, es decir, a lo presente al cabo del proceso de generación de ese algo, la actualidad que por ello es objetivada por nosotros, si es que el intelecto es el lugar de las formas. Pues bien, uno de los mayores problemas que tuvo que tratar Aristóteles fue precisamente la dilucidación del modo de acceso a la naturaleza, puesto que, como decía Heráclito, ama ocultarse. Además, y como señala al comienzo del De Anima, cito, cabría pensar que existe un método único para todos y cada uno de aquellos objetos cuya entidad queremos conocer, de manera que resultaría necesario investigar semejante método. Si por el contrario no existe un método único y común en torno a la esencia, entonces el empeño se hace más difícil todavía, puesto que será necesario determinar cuál es el modo de proceder adecuado para cada caso. Cierro la cita. Es decir, habrá que dilucidar si el análisis con causal es diverso en los seres inertes y en los seres vivos, o si el método es único. La metodología será una y la misma si no se observa diferencia entre las actividades o movimientos inertes y los vitales. Pero si se constatase heterogeneidad, entonces la psicología filosófica debería tener una metodología específica que trate de la índole propia de los movimientos vitales. Gran parte de la filosofía clásica acerca del ser humano se orientó hacia la investigación de las diversas modalidades de causalidad y de concurrencia. Los comentadores platónicos de Aristóteles tendieron a reinterpretar el análisis causal a las ideas, tendieron a reintroducir en el análisis causal a las ideas. Por ello, Séneca añadió una quinta causa, la ejemplar, y Porfirio, el primero de los comentadores platónicos, habló de 6 causas, final, paradigmática, eficiente, orgánica, formal y material. Los debates prosiguieron a lo largo de la Edad Media y dieron lugar a la cuestión más o menos disputada de los grados de la vida orgánica, justamente la misma cuestión que trataron hace ahora 100 años los fundadores de la antropología filosófica, particularmente Scheler y Plessner. El contenido o tema de la investigación coincide, la delimitación de lo propiamente humano frente a los modos de vivir específicos de otras realidades psicofísicas. Scheler inquiere por los grados del ser psicofísico y termina diferenciando lo radicalmente humano, lo que podríamos denominar el espíritu de cualquier grado en que se presente lo psicobiológico. Plessner busca, por el contrario, caracterizar al organismo humano frente a los demás tipos de organización vital, y lo hace señalando los diversos modos de tomar posición frente al medio. Arnold Gehlen, por su parte, rechaza el esquema de los estratos o grados de la vida, pero su investigación también se orienta al encuentro de lo diferencial de la existencia humana frente al animal. ¿Qué es entonces lo peculiar de la perspectiva metodológica con que se fundó la antropología filosófica? ¿Desde dónde y cómo miran Scheler, Plessner, Cassirer y otros al ser humano? ¿Desde una perspectiva de síntesis o quizá mejor de articulación de los diversos saberes consolidados y aceptados por la generalidad del público culto en torno al ser humano? Por eso la antropobiología filosófica alemana de la primera mitad del siglo XX no tuvo una relación olímpica respecto de las ciencias naturales. Al contrario, buscaron integrar sus resultados en su discurrir filosófico. Es sumamente frecuente encontrar en los sesos de esos padres fundadores referencias a biólogos, botánicos, zoólogos, etólogos, etc. Más aún, no se trata de un recurso superfluo o supererogatorio. Al contrario, la reflexión filosófica toma esos resultados como punto de partida y se trenza en su desarrollo con ellos. Pero no se reduce a ellos, pues quedaría entonces en obra de divulgación científica,
en un sincretismo acrítico y ametodológico entre opiniones y teorías, o en un ejercicio de conciliación o arbitraje entre ciencias, teorías y conjeturas diversas e incluso rivales. Si se tiene eso en cuenta, lo diferencial de la antropología filosófica consiste en tomarse en serio 1. La unidad del saber, 2. El diálogo interdisciplinar y 3. El logos del que hablaba Heráclito cuando sentenció que no a mí, sino habiendo escuchado al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. No se trata tanto de oír los discursos pronunciados por los seres humanos, tengan eso la forma de teorías, hipótesis u obras filosóficas, cuanto de oír el discurso de la propia naturaleza, el discurso de la propia realidad. Ese logos es unificante, revela la unidad implícita en los diversos discursos humanos especializados y por ello parciales sobre una y la misma realidad. Y eso significa que ese logos o unificación se ejerce en un nivel cognoscitivo y tiene un resultado eidético o nocional diverso del que tienen los diversos saberes unificados, sintetizados o articulados por ese logos. Lo peculiar, pues, de la antropología filosófica es ofrecer una intelección de la realidad humana que no reitera la de las ciencias empíricas naturales humanas, ni tampoco la de las diversas doctrinas o sistemas filosóficos en torno al ser humano, sino que permite referir estas a aquellas, venciendo la parcialidad de los saberes especializados y la abstracción, en el peor sentido de la palabra, de las teorías filosóficas. En cualquier caso, los grandes pioneros de la antropología filosófica adoptaron como progresiva metodológica propia las lecturas filosóficas de los datos psicobiológicos. No recurrieron a la introspección ni al análisis de la subjetividad o de la conciencia, en eso se diferenciaron de la filosofía del espíritu idealista, sino que consideraron objetivamente los diversos modos de estar en el medio, y por ello recurrieron a los datos de las investigaciones realizadas por biólogos, etólogos, zoólogos, psicólogos, psiquiatras, etc. Se aplicaron a esos datos suministrados por las ciencias empíricas e intentaron un saber de unificación, que para ello consistía en ordenar esos datos y comprenderlos desde categorías y conceptos estrictamente filosóficos. El saber resultante no podía ser científico, sino filosófico, puesto que, como expuso Gehlen, ninguna ciencia especializada tiene como objeto específico suyo al ser humano. Únicamente la filosofía podía tenerlo, aunque haya, cito, una multiplicidad de ciencias que se ocupan del hombre, esas, sin embargo, ocultan su esencia mucho más de lo que le iluminan. La cita es de Scheler. Las ciencias empíricas pueden aclarar muchos aspectos, por ejemplo, del ser humano o del orden natural, pero son incapaces de aclarar al ser humano o al orden natural en cuanto tales. Así pues, se puede determinar la perspectiva metodológica propia de la antropología filosófica como un intento de iluminar conceptual o filosóficamente los resultados, especializados y por ello fragmentarios y dispersos, proporcionados por las ciencias empíricas que tratan sobre la peculiar biología y psicología humanas. Se trata de un saber de síntesis o de unificación entre hechos y conceptos, hechos explicados por leyes que permiten deducir y prever otros hechos y que son obtenidos al reducir a una unidad una multiplicidad de dinamismos físicos que aparecían como heterogéneos. Esa es la unidad de la ley natural que vuelve inteligibles esa pluralidad inarticulada al margen de la idea general que vincula y conecta a esos hechos como la ley que los gobierna. Pues bien, los resultados científicos con los que se elaboró la antropología filosófica fueron proporcionados por ciencias tan diversas como la paleontología, la morfología y embriología comparadas, la genética o la etología comparada. Se podría afirmar que esos datos constituían el material del pensamiento a la que se intentó dar forma conceptual desde la antropología filosófica. Pero aquí surgen al menos dos graves problemas. Primero, también esos son los resultados a los que Darwin y los teóricos de la evolución dieron forma con su teoría general de las especies vivientes, es decir, del árbol de la vida. Pero no podría afirmarse que la antropología filosófica tuviese el mismo cometido que la teoría de la evolución, o que esa fuese una teoría filosófica y no empírica. Y el segundo problema, la antropología filosófica no pretendía ser una filosofía de la biología o una filosofía de la psicología. Esas últimas disciplinas tratan de clarificar el sentido de las tesis, de las ciencias empíricas y de los conceptos empíricos. Y de los conceptos científicos, perdón. En cambio, la antropología filosófica no nació como una mera clarificación reflexiva del sentido de los conceptos usados por las ciencias, sino como un intento de aprehender conceptualmente la realidad humana. Frente a la primera dificultad, hay que decir que la filosofía no es una ciencia empírica, ni una mera ordenación de resultados científicos, puesto que esa ordenación puede ser llevada a cabo
por la misma ciencia desde teorías de orden superior a las descriptivas, y por ello con poder explicativo y no de mera determinación de hechos empíricos. Frente a la segunda dificultad, también hay que decir que la psicología filosófica y la antropología filosófica no son filosofías como las de la ciencia, la biología o la psicología, y no lo son porque no analizan las ideas científicas o filosóficas que subyacen a ellas, sino al contrario, emergen desde una nítida conciencia de insatisfacción con las ciencias, tal y como fue detectada por Husserl en la crisis de las ciencias europeas. Frente a la indudable estima filosófica por la ciencia propia de las filosofías de la ciencia, la actitud de los padres fundadores de la antropología es la reivindicación de la necesidad de la filosofía y no solo de la ciencia para ofrecer una imagen global o sinóptica de lo real en la que el ser humano pueda reconocerse. Según Scheler, la antropología filosófica ha de responder, cito, a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Y cuál es su lugar y posición dentro de la totalidad del ser, del mundo y frente a Dios? Cierro la cita. Pero esa pregunta no ha de responderse especulativamente, porque la especulación, por ejemplo, la historicista o la psicoanalítica, supondría una recaída en el análisis de ideas que requieren un ejercicio reflexivo y crítico. Por eso la antropobiología alemana adoptó como punto de partida de la reflexión filosófica los resultados de las investigaciones sobre lo biológico y lo psicológico en el ser humano y el resto de los animales. Ese era el punto de partida. El modo de proseguir estribaba en la realización de una hermenéutica o interpretación de esos datos y no en una especulación sobre ellos. Y esto conecta de un doble modo la antropología filosófica con las investigaciones de Aristóteles y sus continuadores en torno a la vida. En primer lugar, porque todos esos filósofos tienen en común la reflexión filosófica sobre lo psicobiológico. Y en segundo lugar, porque entienden que la filosofía de la vida y del ser humano no puede quedar relegada a un mero ejercicio de división o de conexión de ideas, como es el caso de las contemporáneas filosofías analíticas de las ciencias. Aristóteles entendía, hemos visto, que la vida se comprende desde un análisis de causas irreductibles y sin embargo concurrentes entre sí, ad Viken. La vida no se entiende desde el análisis de una idea como la del libido o de la historia como desarrollo de la autoconciencia, posición del yo o realización de la libertad. Analizar esas ideas significa, como vio Descartes, dividirlas en ideas más simples o conectarlas con otros fenómenos. Los fundadores de la antropología filosófica huyeron decididamente de la metafísica especulativa y por ello de su presupuesto, que el orden y conexión de las ideas fuese el mismo que el orden y conexión de las cosas. Y este es también el presupuesto de la investigación aristotélica. El orden causal, el de las diversas modalidades de actividad que concurren en diversas concausalidades en las actividades vitales, es un orden real, no es una mera conexión lógica. Por ello, la síntesis lógica y la síntesis causal, la sinhaitía, son por completo diferentes. Y lo que es más, el filósofo ha de analizar ese orden real pugnando con el orden lógico de conexiones meramente idéticas. No se trata de dar razones que conecten unas ideas con otras, sino de advertir o explicitar las causas que operan implícitas u ocultas bajo nuestras objetivaciones, ya del mundo en actitud natural o en actitud científica. Pues bien, la psicología clásica fue elaborada desde una duplicidad metodológica. Una, la del análisis causal. Otra, la del método lógico-racional, es decir, deductivo, conectivo o inferencial. Así es elaborada también por Aristóteles, cuando sustituye la actividad causal por la actualidad formal, por Porfirio y Séneca cuando introducen la causa ejemplar o paradigmática y la orgánica en la dinámica concausal real. Y desde luego es el modo en que se conducen los racionalistas al elaborar sus tratados sobre la res cogitans y sobre el cuerpo-máquina. En toda esa psicología racional de neumatología se intenta objetivar la naturaleza de un determinado tipo de ser vivo, momento inductivo del método, para a partir de ahí deducir de ella las características empíricas o no que se seguirían lógicamente de ella, momento deductivo del método. Y ese es el modo de proceder que Leonardo Polo denomina metafísica prematura. Una metafísica, también especulativa también se podría decir, una metafísica de los grados de lo viviente que sustituye inadvertidamente el análisis concausal por el análisis de objetividades mentales y la síntesis de causas por la conexión o deducción entre ideas. Justamente este es el lugar en el que irrumpe la importancia de Leonardo Polo para la antropología filosófica. La antropología filosófica de Polo no coincide con su antropología trascendental,
sino con el tratamiento de la vida, sus grados y sus actividades que lleva a cabo en su filosofía de la naturaleza, elaborada en su versión final en los 2 volúmenes del tomo 4 de su curso de Teoría del Conocimiento. Es decir, lo más afín en Polo al intento contemporáneo de elaborar una antropología filosófica es su psicología filosófica. Y lo es no solo por rehuir la especulación o metafísica prematura, sino también por la capacidad que tiene la psicobiología así elaborada de establecer un diálogo interdisciplinar con las ciencias empíricas, biológicas y psicológicas. Además, y ese es el mérito, y ese es un mérito muy apreciado. ¿Cuánto? Algo menos de 10 minutos. Ah, perfecto, 10 minutos. Me lo medí bien. Y ese es un mérito muy apreciable para la mentalidad del siglo XXI, con la realización efectiva de la matematización fuerte, no meramente estadística, de lo biopsicológico. Esa última característica de la filosofía de la naturaleza poliana desborda con mucho la reflexión filosófica que elaboraron hace 100 años los fundadores de la antropología filosófica y hace especialmente atendible la propuesta poliana para las ciencias actuales. Por otra parte, Polo no parte del estado y resultados de las ciencias, como los antropobiólogos alemanes, sino de la iluminación que pueden hacer de las ideas y leyes generales científicas las explicitaciones que hace la filosofía del orden concausal. En ese sentido, su antropología filosófica no se entiende como una lectura inteligente o interpretación de los hechos determinados por la ciencia, que era el proceder de la antropobiología alemana, como una contribución al desarrollo y progreso científico y matemáticos accedera por la filosofía. Como se sabe, la filosofía de Leonardo Polo arranca de la constatación nítida del límite del pensamiento, de la limitación, pues, de las objetivaciones científicas o no para el conocimiento de la realidad. Se trata de un enfrentamiento decidido a la mismidad parmenidia entre pensar y ser. Pensar y ser no son lo mismo, y por ello tampoco lo son el orden de las ideas y el orden concausal. Esa limitación del pensamiento es detectada con claridad por Polo en 1950 y las dimensiones que abre para el pensamiento filosófico son exploradas en los 2 volúmenes redactados en 1950 que llevan como título El carácter existencial del derecho natural, también conocido como la distinción real. Pues bien, el primer volumen fue publicado distribuyéndose en 2 libros, El acceso al ser, en 1964, y El ser 1, la existencia experimental, en 1966. En el curso académico 1966-67, en ese mismo año, en el que se publica El ser 1, Polo acomete un estudio de la causalidad que desarrollase una famosa y larga nota a pie de página contenida en Evidencia y Realidad en Descartes, libro publicado también en el 66, la nota 12. En ese mismo año, 66, dictó un curso de psicología clásica. En el curso académico 75-76, una década más tarde, pronunció un curso de psicología general. En el año 84, otro sobre el método aristotélico de la psicología filosófica. Todos esos esfuerzos culminaron en la redacción en 1994 y 1996 de los 2 volúmenes del tomo 4 del curso de Teoría del Conocimiento, en los que expone su concepción madura de lo biopsicológico en un texto que alcanza casi las 700 páginas. Esos son los hitos principales del desarrollo intelectual o de la teoría psicológica de Leonardo Polo. En ellos se expone la búsqueda o indagación poliana en la prioridad real, en los prius fragmentales o causas. En lo que queda, únicamente subrayaré una tesis de la psicología poliana de suma importancia para la antropología filosófica y por ende para el diálogo interdisciplinar entre filosofía y ciencias empíricas de la naturaleza. Los sistemas físicos que denominamos vivos son realidades ordenadas, cuyo dinamismo se codifican en leyes naturales halladas por las ciencias en la medida en que su matematización es mayor. La multiplicidad y heterogeneidad de elementos, procesos y actividades del viviente no están desprovistas de forma, sino que despliegan las potencialidades de unas estructuras legaliformes. Las formas vivas no son el término de dinamismos eficientes de la materia, casos particulares en los que cristalizan tales dinamismos ciegos. Ese es el mayor error que, según Polo, se puede incurrir al tratar de la vida, y es la admisión de lo que él denominó lo psíquico.
la admisión de una concausalidad hiloérgica desprovista de forma. Admitir esta implica introducir la especulación metafísica en psicología, porque entonces es preciso narrar la prodigiosa historia por la que esas eficiencias no colapsaron, sino que dieron lugar azarosamente a la estructuración del universo, la de los seres vivos y más aún la de los diversos estratos o grados de lo viviente. Los filósofos románticos e idealistas especularon y formularon los grandes relatos, les grands récits, dice Lyotard, biogenéticos, desde una realidad máximamente caótica e indeterminada, desde la que surgen espontánea y en su totalidad los órdenes cósmicos y viviente. Pero los seres vivos se autoorganizan dinámicamente. Es decir, la forma no es inmutable, ni rígida, ni inalterable, porque entonces las actividades vitales colapsarían. Para que eso no suceda, la forma que rige y gobierna las actividades vitales ha de estar en continuo trance de perfección, de ajustarse haciéndose más y mejor con el medio. Por eso las actividades vitales no cesan o acaban como los movimientos meramente físicos, sino que incorporan o poseen el término al perfeccionar el propio principio formal y eficiente de sus actividades. A ese polo lo denomina hiperformalización y afirma que es la característica central y primordial de los seres vivos. Si la vida no es un dinamismo ciego en búsqueda de una configuración estable, tampoco es el mero desarrollo autorregulado de una máquina o la realización de unas estructuras legaliformes que permanecen máximamente estables sin alteración alguna. Eso diferencia a los seres vivos de los mecanismos cibernéticos de autorregulación. En estos engendros, la información es la que ha de sufrir las menores modificaciones posibles. En cambio, la actividad vital es hiperformal, es perfeccionante de sí, de la propia estabilidad. La posesión de la propia forma está, diríamos, en devenir, porque la propia formalidad del movimiento está causada por la actividad vital. Y es que la actividad vital no causa efectos en otro ser, sino ante todo en la propia simismidad. Por ello, el vivir es autónomo, y vivir es perfeccionarse, no realizarse. Ese perfeccionamiento se observa nítidamente en cómo nuestros sentidos, por ejemplo, mejoran su capacidad para discriminar, reconocer e identificar sus objetos. Esa mejora es la hiperformalización de la facultad visual. El conocimiento racional de la hiperformalización puede iluminar o aclarar intencionalmente algunas ideas generales de la biología y la psicología y los hechos empíricos que esas ideas determinan. Así, el concepto de hiperformalización, de posesión de término, de posesión de forma o de posesión de pasado pueden aclarar intencionalmente no solo el modo en que se realiza la nutrición y el transporte de los nutrientes, por ejemplo, en las plantas, y la realización de ese metabolismo con el desarrollo vegetal, cuáles sean los factores reguladores del crecimiento e incluso cómo el viviente produce internamente los catalizadores necesarios para su operatividad, sino también cuantificar cómo se produce. El grado de formalización matemática que tienen, por ejemplo, las investigaciones en fisiología vegetal en la actualidad es sorprendente y corrobora cómo un concepto filosófico puede iluminar ideas y hechos científicos empíricamente determinados, permitiendo que el matemático establezca propiedades que relacionan esos mismos hechos. La biología ecológica y inactiva está recuperando recientemente las ideas de autoorganización dinámica, de autonomía como cierre operacional o de adaptatividad. Lo mismo podría decirse de los estudios sobre neuroplasticidad. En eso se observa privilegiadamente la flexibilidad de la posesión de la forma y sobre todo la hiperformalización. Filósofos, matemáticos y neurocientíficos pueden dialogar y trabajar conjuntamente, unos con la formulación de nociones filosóficas de concurrencia causal y hiperformalización, otros con la determinación de los fenómenos de neurogénesis y sinaptogénesis y otros con la cuantificación de esos fenómenos. Otros campos de investigación contemporánea son el de la memoria implícita, la memoria corporal o el de la ecología del sistema nervioso. Me parece, y ya terminó, lo único es que me parece que ese método cumple muy bien una posibilidad de diálogo interdisciplinar y cumple metodológicamente muy bien un déficit en la autointerpretación que hacían los antropobiólogos alemanes del siglo XX sobre su quehacer para con los datos empíricos. Ellos lo entendían como
eso como una lectura inteligente, como una interpretación, como una hermenéutica de los datos empíricos, de los resultados de las ciencias, y me parece que la propuesta poliana me parece mucho más rigurosa en ese sentido.